bienvenidos otra vez ya después del verano a Ceteris Paribus, el programa de quiz de Sadexpol. Soy Ángel Martínez, ayudante de investigación de Sadexpol, y hoy estoy para hablar sobre el precio de la luz con Ruyer Medina y mi compañera también de Sadexpol, Natalia Collado, los dos expertos en la materia. Ruyer es licenciado en Economía por la Pompeu Fabra y Natalia pues acaba de terminar un máster también sobre competencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, con el ánimo de que esto sea muy ligero, pues vamos al grano, chicos. Os lo pregunto a los dos, ¿por qué está subiendo el precio de la luz y cómo está relacionado esto con el mercado eléctrico español? Oye, ¿qué quieres tú primero? ¿Yo? Sí, vale. Bueno, pues en general, digamos, esto creo que ya por la presencia que ha tenido el debate en los medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas y meses, básicamente estamos viendo un incremento muy pronunciado de los precios del gas y también estamos viendo un incremento muy pronunciado de lo que se llama los derechos de emisión del CO2. Entonces, para que la gente lo entienda así resumidamente, el gas básicamente es una materia prima de la que no disponemos y, por tanto, normalmente tenemos que importar y nos viene de Argelia, pero ahora, por ejemplo, en el mes de julio ya empezamos a necesitar suministros de gas también procedentes desde Rusia, que ya es el segundo suministrador de gas con el 20%. Y básicamente el gas es una materia que se utiliza para generar energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado, ¿no? Y luego los derechos de emisión de CO2 son un sistema que está en vigor desde el año 2005 y que básicamente forman parte de la estrategia de descarbonización de la Unión Europea y de electrificación. Y básicamente este sistema consiste en que cada año se establecen unos límites a las toneladas de CO2 que se pueden emitir y entonces a partir de ahí se entregan unos derechos de emisión que dan derecho a contaminar una tonelada, ¿no? Entonces, si tú quieres contaminar más allá de los que te han asignado, tienes que acudir al mercado a comprar los otros derechos y, por tanto, en el momento en que las emisiones se van reduciendo año a año y la economía se va descarbonizando, ¿no? Estos derechos, si el ritmo de reducción de emisiones no es tan elevado como el ritmo de implantación de generación eléctrica renovable, pues la demanda para esos derechos incrementa y, por tanto, vemos incrementos del precio muy pronunciados. De hecho, ayer ya tuvimos el precio más alto de la historia de estos derechos de emisión, más de 62 euros por tonelada de CO2 equivalente, y el precio del gas ya lo tenemos cercano a la escalada de precios que tuvimos el 7 de enero de este año, que fue la escalada de precios por el temporal Filomena, que también llevó a el que en ese momento era el precio más alto de la historia, que fueron 95 euros megavatio hora, ¿no? Y, por tanto, este incremento de las materias primas, como sabemos, tenemos un sistema de formación de precios del mercado mayorista que es marginalista y, por tanto, todas las tecnologías y las ofertas se retribuyen con la oferta más cara y en este caso lo que estamos viendo es que ya sea de manera directa o indirecta, como podremos abordar después, el ciclo combinado y los derechos de CO2 están fijando el precio y, por tanto, esto repercute en la retribución de todas las tecnologías. Y, como digo, a veces se fija de manera directa por el ciclo combinado o se fija de manera indirecta por la tecnología hidráulica, que luego ya podremos abordar algunas particularidades de este tipo de tecnología. Pero yo, de momento, para mí este sería el resumen, que además también tenemos algunas estimaciones como las del estudio del Banco de España que básicamente estiman y demuestran que el 70% del incremento, la mitad se debe por el gas y el 20% se debe por el incremento del coste de estos derechos. Claro, porque realmente la gente, muchas veces, muchos de nuestros oyentes, pues no tienen la concepción de que dentro de todo el proceso de producción y distribución de energía, pues hay etapas y que las eléctricas no están en todas las etapas y que el gobierno interviene en muchas de esas etapas de manera determinante para los precios. Y en ese sentido, Natalia, si nos pudieras explicar un poco ese proceso que tiene energía desde la generación hasta el consumo por el cliente final, ¿en qué parte dirías tú, bueno, Roger ya nos ha hecho de anticipo, ¿en qué parte dirías que se está produciendo ahora el problema? Sí, lo que Roger nos ha dado es la guinda del pastel, que es lo que está provocando la subida del precio, que es en el mercado mayorista, que es en la parte de producción.
donde se agregan todos los productores y todos los compradores de energía, es decir, las comercializadoras, pues para poder proveernos a la población de energía. Pero existen otras 3 actividades más asociadas al sector eléctrico, que son luego el transporte y la distribución, que de ahí vienen una parte de los costes regulados de nuestras facturas, que son los peajes, y luego también está la comercialización, que es la otra cara de la moneda de los productores. Son los que se encargan de comprar la energía en este mercado mayorista y luego acercárnosla, ofrecérnosla a los consumidores finales. Entonces, realmente el problema está en lo que es la producción de energía en el mercado mayorista, como ha explicado también Roger. Y lo que sí quiero destacar es que el funcionamiento marginalista del mercado es común en los mercados competitivos y no es que el mercado esté fallando, sino que ha sido como una tormenta perfecta, como nos ha explicado ahora mismo, que se han juntado el aumento del precio del gas y el aumento del precio de los derechos de emisión y ha provocado pues estas subidas enormes. Pero no es que el mercado sea extraño o esté diseñado de una manera extraña, sino que el funcionamiento marginalista del mercado es lo que impera en Europa y bueno, eso es lo que quería dejar claro, que es en esa parte de la producción. Y realmente no es algo exclusivo de España, de hecho el propio Banco de España lo destacaba en su estudio, que había sucedido una subida no exactamente la misma, pero sí muy intensa en todos los países. Y en ese sentido, chicos, en España la gente que tiene la factura eléctrica, que tiene una casa y que la paga, entiendo que hasta cierto punto es consciente de esto, pero esta subida de la luz ha afectado del mismo modo a personas que se acogen a diferentes regímenes tarifarios, Roger. Bueno, en España generalmente tenemos 2 tipos de tarifa. Tenemos por un lado lo que se llama la tarifa regulada, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, y aproximadamente unos 11 millones de personas están acogidos a dicha tarifa y supone el 40% de los consumidores de energía doméstica. Algunas condiciones para acogerse son tener una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, etcétera, ¿no? Y luego los consumidores que se acogen a esa tarifa también bueno, pues pueden beneficiarse de distintas políticas regulatorias basadas en descuentos en formas de bono social para personas vulnerables. Y básicamente la regulación de esta tarifa, digamos, se vincula directamente con el resultado del pool del mercado mayorista de la subasta, ¿no? Y básicamente tenemos los peajes y cargos y los impuestos, ¿no? Los peajes, como nos ha explicado Natalia con el funcionamiento del mercado eléctrico y del sistema eléctrico, son los encargados de retribuir la actividad del transporte que ostenta en régimen de monopolio red eléctrica y de distribución, que bueno, hay distintas empresas que se dedican a la distribución y esos peajes son los encargados de retribuir. Luego tenemos los cargos, que básicamente van asociados a la política energética, como la promoción de energías renovables, que no olvidemos que estas primas desde el año 2008 y con los últimos datos disponibles de la CNMC pues han supuesto un coste de más de 90.000 millones de euros desde el año 2008. Y básicamente la vinculación de esta tarifa es directa con el mercado y por tanto estos consumidores son los que ahora están sufriendo, digamos, de manera directa la volatilidad, cuando hay volatilidad, pero ahora los precios anormalmente altos por todos estos factores, ¿no? Y luego tenemos las tarifas del mercado, del llamado mercado libre, que básicamente son aquellas que tú puedes contratar con una comercializadora que no es de referencia. Las PVPCs las puedes contratar con 8 comercializadoras que están fijadas administrativamente y tienen la obligación de, si alguien solicita acogerse al régimen regulado, no pueden, digamos, desestimar esa petición y están obligadas a prestar el servicio. Y en el mercado libre tenemos, pues, según datos de la CNMC, aproximadamente unas 330 comercializadoras, aunque es verdad que el 65% de la energía suministrada la suministran 3 comercializadoras que, bueno, son las grandes, pero la concentración en el segmento de comercialización se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años y ha incrementado la competencia, aunque bueno, tenemos los operadores que siempre han sido considerados históricos y también sabemos que los mercados como los de energía o de telecomunicaciones tienen ciertas particularidades que a veces pueden dificultar la presencia de más operadores. Pero aún así, aunque los que estén sufriendo ahora la escalada de precios son los del PVPC, de la tarifa regulada, es verdad que con la media histórica de los datos, los consumidores de la tarifa regulada han tenido un precio medio un 17% inferior al del mercado libre y estos todavía no están sufriendo
la repercusión del precio, aunque es verdad que si se revisan los contratos, pues las comercializadoras van a reflejar ese incremento, ¿no? Claro, realmente estamos hablando de que en un año puntual, pues este segmento, que es un peso muy importante del mercado, pues está haciendo la subida, pero en términos medios, durante un periodo más amplio, pues digamos una década, sin duda este segmento está pagando menos en términos medios. Y en ese sentido, lo que has comentado del bono social, Natalia, no sé si sabes si a lo largo de la pandemia ha aumentado el número de hogares que lo solicitan, porque digamos que es algo así como una suerte de estabilizador automático durante las recesiones, que es un término de, pues, con el retardo que tiene, lógicamente, si tiene requisitos de renta, pues tarda un año si tienes un mal año en la declaración de la renta, pues al año siguiente presentas tu declaración de que has tenido un mal año y entonces ya aquello te da derecho para solicitar el bono social con las ventajas que ello tiene. Entiendo que en 2020 ha subido y que eso pues mitigará en parte la subida de la luz. Sí, así es. Como muy bien explicas, es algo que está sujeto a la renta y precisamente con el efecto de la pandemia muchas personas han pasado a estar en ERTE, a estar desempleadas y precisamente por eso este estabilizador automático es de gran relevancia, ya que sin él, como por obligación para poder estar sujeto, como ha explicado Roger, al bono social necesitas estar en esta tarifa regulada, el precio de venta al pequeño consumidor, son los que lo estaban sufriendo más y son precisamente los que menos deberían sufrirlo en términos redistributivos. Entonces, en este sentido, esperamos que con la recuperación de la actividad, que menos gente esté sujeta al bono social sería una buena noticia. Y esperamos que la recuperación económica traiga esto, que menos personas salgan del bono social, ya que desde 2018 hasta finales desde 2018 ha aumentado mucho la gente que está acogida a este bono social y la pobreza energética. O sea que esperamos que con la recuperación llegue también una recuperación de las condiciones de vida y una disminución de la pobreza energética en este sentido. Claro, porque realmente la pobreza energética, cuando uno entiende cómo se define, que se define en la encuesta de condiciones de vida con ciertos ítems de poder mantener la casa a una temperatura adecuada en los meses de invierno y verano, pues realmente el mayor condicionante de los mayores condicionantes es la renta más que la cuota, aunque realmente ahora se esté poniendo ahí el foco, pero probablemente salvando estos pequeños meses en los que efectivamente el precio va a jugar un papel en la pobreza energética, pues durante la serie histórica determinante en un 80% ha sido sin duda la renta. Y en ese sentido, como me habéis comentado que esto es, digamos, hasta cierto punto circunstancial, porque incluso el presidente en una reciente entrevista al país dijo que los precios de los futuros de la electricidad en España pues indicaban que para dentro de un año o algo más volveríamos a precios muy razonables que habíamos visto antes de esta escalada. Y en ese sentido, claro, hay muchos partidos políticos y asociaciones que están proponiendo reformas que son de reformas estructurales del mercado sin tener en cuenta este aspecto coyuntural de la subida de precios. Entonces, ¿qué os parece el hecho de que intenten cambiar el mercado simplemente por, como ha dicho Natalia, en una circunstancia de tormenta perfecta, pues haya subido el precio, pero puntualmente? Sí, yo creo que toda la razón, porque esto es coyuntural y justamente los futuros dicen que finales de año, primer trimestre del 22, tendremos más o menos esta tensión porque sobre todo se prevén niveles de reservas bajos del gas y esto también puede provocar esta escalada de los precios que ya digo es generalizada en toda Europa y a la hora de proponer modificaciones es verdad que muchas son estructurales, pero además muchas, sobre todo desde Unidas Podemos como socio de la coalición de gobierno, algunas hasta no tienen encaje legal en el derecho comunitario, como también ha repetido la ministra de Transición Ecológica. Por ejemplo, el carácter marginalista del mercado es indisponible para el legislador español y para el Poder Ejecutivo porque viene directamente de un reglamento del año 2015 que fija unos criterios homogéneos en los algoritmos de fijación de precios en todos los países de la Unión Europea. Y en este sentido, el carácter marginalista no puede ser modificado por el legislador nacional si no quiere verse expuesto a un procedimiento sancionador de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No pero además, el carácter marginalista a la Comisión Europea le gusta porque básicamente a medida que vamos implantando generación renovable,
esta generación renovable que sabemos que normalmente entra en la subasta ofreciendo precios cero o muy bajos, básicamente como la nuclear, porque en el caso de las renovables no pueden disponer del recurso cuando quieran, por tanto, si hace viento o hace sol, tienes que aprovechar ese momento para generar, a diferencia, ya digo, de lo que pasa con la hidráulica, que también hablaremos. Y básicamente el sistema marginalista lo que hace es que si esas tecnologías fijan el precio muy bajo, conforme vayamos descarbonizando, esto incentivará que esas tecnologías tengan unas retribuciones o unos márgenes elevados y, por tanto, la Comisión Europea cree que el sistema marginalista contribuye a la descarbonización. Por tanto, la modificación no es una propuesta viable a corto plazo ni a largo porque depende de la voluntad de la Comisión Europea. También tenemos las propuestas de las fijaciones de precios que, como digo... Si me permites, en eso entraremos luego, porque ahora iremos una por una en las propuestas y me parece muy interesante lo que comentas de que realmente hay muchas personas que proponen cambiar de sistema de fijación de precios y que a la vez proponen también el darle un fomento muy potente a las renovables en forma de dinero público, sin darse cuenta tal vez de que precisamente al cambiar el sistema están desincentivando de algún modo ese tipo de... Correcto. Sí, no, toda la razón. De hecho, además la gente también tiene que tener en cuenta que si cambias el sistema por el cual se retribuye, por ejemplo, la gente a veces ha propuesto el sistema de pay as bid, que es pagarle por la oferta que se hace, que este sistema sí que es el que está en vigor en la subasta específica de la renovable, que se retribuye al precio al que ofertan. Pero claro, cambiar el sistema de retribución también cambiaría el modo en el que los operadores harían sus ofertas, porque aquí al final entramos en la teoría de juegos de la decisión de la oferta específica que haría en función de la retribución concreta, ¿no? Si me permites ahí la palabra clave, perdona que lo habéis dicho antes, pero se ha quedado en el aire y como economistas no se puede quedar ahí, que son los incentivos. Y es lo que comentabais, que el sistema marginalista transmite incentivos y la lógica que hay detrás es la de los incentivos que muy bien habéis explicado los dos para eso, para que precisamente se fomente la inversión en renovable, porque estás dando señales al mercado de que hay hueco, por así decirlo, para que se invierta más en ello. Solo quería apuntar eso, perdonad. A coste cero, porque lo ha dicho Roger antes, que el coste de las primas renovables del año 2008 está siendo, vamos, yo creo que en esa época nadie se esperaba que fuera tan inmensamente alto. Y sin embargo, tienes aquí un sistema que, además de ofrecerte mejores resultados en términos de eficiencia y precios, te está incentivando justo el tipo de producción energética que tú quieres a coste presupuestario cero, que para los policymakers es una gran preocupación ahora mismo en toda Europa, sobre todo en España, o debería serlo, con lo cual realmente estás despreciando una oportunidad a coste cero conseguir su objetivo y eso es una pena. Y además también hay una cosa que en cierto modo me parece contradictoria porque si tú mismo a nivel europeo has decidido crear un sistema para que la emisión carbónica, la emisión con tecnologías contaminantes, digamos, tenga que internalizar su coste a través de un sistema de derechos, en momentos donde se necesita de la emisión de esos derechos y del uso de esos derechos para para generar electricidad, porque en estos casos hemos tenido también problemas de momentos donde la eólica no ha estado funcionando a pleno rendimiento, pues básicamente si ahora la potencia que tiene se emite, pues es lógico que se encarezca, porque al final el objetivo de la emisión de los derechos de CO2, de la entrada en vigor del sistema, era que la electricidad reflejara el coste que antes no estaba reflejando del todo de la emisión. Por tanto, en cierto modo, hay una parte del incremento que yo considero que es una señal del mercado que en parte es bueno. Es una anomalía, pero es una señal del mercado que tú mismo has decidido diseñar. Hasta cierto punto no estamos más que ante la primera etapa, digamos, de los costes de una política de transición energética. Sí, totalmente. Por desarrollar, pero no es inteligente tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, lo han hecho con una justificación empírica muy razonable y en este momento pues lo que hay que plantearse, más que corregir la política y eliminar los incentivos que manda esta política, que son positivos y que todo el mundo piensa que son positivos, o la mayoría de la población, lo que hay que hacer es compensar a los perdedores, no dar marcha atrás a la política. Y en ese sentido, para entrar a valorar ya las propuestas que seguro que ya estáis hartos de escuchar y hartos de comentar, pero estamos aquí y la audiencia quiere saberlo, pues Natalia, ¿qué te parece la idea de una empresa pública para España?
Bueno, la idea como tal no es descabellada porque existen ejemplos en países vecinos, por ejemplo, en Francia, en Italia existen empresas públicas. Lo que pasa es que en el caso de España volvemos a la puntualización de que pueden existir empresas públicas que estén en los 4 sectores o las 4 actividades que hemos hablado del mercado eléctrico, que estén solo en una. En este caso sería aplicado a las hidráulicas, que son las que utilizan un recurso público como son los embalses. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo están en manos privadas porque ha habido una concesión, pero, no sé si soy yo que estoy escuchando. Perdonad, ¿me oís como repetida? No. ¿No? Ah, vale, perdonad, yo oigo como doble. Y ya, sí, en las hidráulicas, las concesiones, el problema que esto tiene es que no es una solución a corto plazo, porque las concesiones no acaban ni hoy ni mañana ni en 3 años, estamos hablando quizá del 2030, si no me equivoco, entonces sería una solución de medio plazo. ¿Y por qué sería una solución de medio plazo? Porque aunque quizá no pueden haber estos perdedores de la política climática, que es el fin último de todas estas medidas, quieres que las señales las señales de que contaminar está mal o que tiene un coste, calen en los consumidores y al mismo tiempo compenses a los perdedores. Entonces, creo que la capacidad de informar y de utilizar esta situación coyuntural para ver lo que nos puede venir a futuro con las políticas climáticas y a la gente a las que pueden afectar de manera negativa es muy importante. Pero la empresa pública, ese es el poder que tiene, poder redistribuir con los beneficios, pero, vuelvo a repetir, no es una solución a corto plazo. ¿No plantearíais la posibilidad de, efectivamente, por temas de fechas de concesión, en el corto plazo no es una solución? Pero si os dijeran el hecho de montar desde cero una empresa pública. Yo primero de todo quiero decir que la existencia de empresas públicas en sectores que generalmente han sido considerados estratégicos, como la energía o las telecomunicaciones, más que responder a una cosa del presente, es decir, de existir de nueva creación, yo diría que existen más por cosas del pasado, porque típicamente que teníamos un operador, en el caso de España, en telecomunicaciones teníamos a Telefónica, que luego fue privatizada, y en todos los países la gran empresa pública es porque en su momento era el único operador autorizado por el gobierno, porque además era de propiedad estatal, para operar. Por tanto, yo más que la empresa pública la vería como una cosa que pasó en su momento y luego los mercados de telecomunicaciones y energía se liberalizaron. Y quiero hacer algunas puntualizaciones porque en el caso de la hidráulica es verdad que podríamos usar esos beneficios caídos del cielo, los windfall profits, pero la particularidad de la tecnología hidráulica como renovable es que hay distintos tipos de hidráulica, pero básicamente la que se llama hidráulica regulable permite que tú almacenes el agua en los embalses y, por tanto, tú no ofreces, digamos, al coste variable, sino que ofreces a lo que en economía llamamos el coste de oportunidad. ¿Y eso básicamente qué quiere decir? Si yo tengo los embalses llenos y decido producir y gastar agua cuando el precio está bajo, mi coste de oportunidad es no poder producir cuando el precio esté alto. Por tanto, lo que yo voy a hacer es que me voy a guardar el agua para producir en momentos donde yo entre a producir o, por tanto, consiga una retribución más alta, teniendo en cuenta que los costes variables de la hidráulica son enormemente bajos, ¿no? Y, por tanto, por eso estamos viendo estos días que en la casación del mercado diario, las tecnologías que a veces fijan el precio marginal no es el ciclo combinado de manera directa, pero sí es la hidráulica de manera indirecta, porque lo que hace es intentar fijar un precio replicando esa estructura, ¿no? Por tanto, es verdad que a corto plazo el tema de las concesiones es inviable porque caducan a muy largo plazo, pero la creación desde cero, primero, sabemos que hay 2 sectores en los que no haría mucha diferencia una empresa pública. En el transporte no puedes porque Red Eléctrica tiene el monopolio legal, y en la distribución tu retribución básicamente son los peajes y son pagos regulados, donde ahí no puedes hacer la diferencia. En la comercialización tú tienes que soportar los costes de la subasta del mercado mayorista, los precios. Y hemos visto eléctricas municipales comercializadoras en Barcelona o en Cádiz que no tienen precios más competitivos que los del sector privado. Y los casos de Italia y Francia, que justamente escribí un artículo hace una semana hablando justamente de estos 2 ejemplos, creo que ilustran bastante el por qué la simple titularidad pública o privada de la empresa, o el hecho de que una empresa sea titular pública, no hace mucho la diferencia. Y en el caso de Italia tenemos Enel, que en un 24% es propiedad del Estado italiano,
pero ¿qué pasa? El mix energético de Italia es enormemente intensivo en gas, un 45%. Italia estos días ha venido teniendo precios superiores a los españoles. Por otro lado, tenemos Francia, que tiene el coloso de Electricité de France, EDF, que opera los 56 reactores nucleares que están operativos en Francia. Y claro, los opera, el gobierno francés es el propietario del 84% de esa empresa y básicamente, como Francia es el productor nuclear por excelencia, ha tenido precios más bajos, pero no es la titularidad del tipo de empresa, es el mix energético y la regulación. Y si me permites hacer una pequeña puntualización regulatoria que estos días ha salido en el debate, en Francia existe, y eso es verdad que lo han resaltado algunos economistas, existe una parte de la producción nuclear, el 25%, unos 100 teravatios hora cada año, se venden a un precio fijado de 42 euros por megavatio hora. Pero la fijación de este precio obedece a razones de limitar el poder de mercado de EDF, porque básicamente esta gran empresa pública opera en la generación y opera en la comercialización, y es un modo de introducir competencia para que parte de las comercializadoras puedan acceder a la energía nuclear en unos términos favorables al mismo coste que lo puede hacer EDF, para la cual no tiene un coste específico. Y de hecho, la fijación de ese precio en su momento ya tuvo sus disputas con la Comisión por dirimir si se trataba o no de alguna ayuda de Estado, etcétera. Pero como digo, el caso francés, que tiene un programa que se llama AREN, que es Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica, que termina en 2025 y que tiene esta particularidad de acceso al precio regulado, es un caso muy específico y siempre contando con la supervisión de la Comisión. Y esta era la puntualización. Sí, de hecho, esto casa con la siguiente propuesta que se ha hecho desde Unidas Podemos, que es la de fijar un precio máximo a la energía hidráulica y un precio fijo a energía nuclear, entiendo que precisamente inspirándose en Francia, pero de algún modo sin entender lo que tú comentas, que está en un mercado que tiene un mix energético muchísimo más focalizado en la energía nuclear y que además tiene la titularidad pública previa, lo cual simplemente estás hablando de para poder introducir competencia. En el caso de España no tiene el sentido, no tiene el sentido ni la misma finalidad. Desde luego, de hecho, yo no sé exactamente qué pretenden cuando fue precisamente el conjunto de empresas que operan las reactores nucleares las que pidieron en un primer momento. Sí, exacto. Eso es muy curioso porque esas empresas piden una retribución fija que ellas han dicho más o menos a 60 euros megavatio hora. Y claro, ellas quieren una retribución fija porque aquí hay otro tema y es que antes de 2035 tienen que cerrar los 7 reactores nucleares que están operativos en España. Esto está pactado con el gobierno y con las 4 empresas titulares de los 7 reactores, que 3 están en Cataluña, que tenemos uno de los parques de generación más nuclearizados del mundo. Y básicamente tienen que cerrar y como saben que la implantación de renovables en teoría irá reduciendo el precio, como digo, el episodio de ahora es coyuntural, seguramente ahora un precio fijo supondría tener precios inferiores a los de mercado, pero a medio plazo, antes que cierren, se podrían asegurar unos beneficios por encima de los que en teoría habrá si el parque de generación renovable crece. Por tanto, en cierto modo, que alguien esté pidiendo una renta regulatoria fija, yo en general tendería a... Los actuales, claro, es decir, descuentan que el futuro va a ser peor y prefieren quedarse en el presente, básicamente. Sí, totalmente. Sobre otras propuestas que se han hecho, o sea, todas estas propuestas de empresa pública y fijación de precios han venido sobre todo desde el gobierno, desde ámbitos de izquierdas y desde ámbitos de derechas, pues especialmente el Partido Popular y pues, pensadores liberales, ciencias liberales, han propuesto centrarse en la parte de la factura eléctrica, que es un impuesto. En este sentido, ¿se os ocurre algún impuesto más allá de lo que ya se ha hecho con la bajada del IVA a la luz, que ahora os preguntaré? ¿Es algún impuesto que creáis que ya no tenga sentido, que todavía esté en la factura de la luz, Natalia? ¿Natalia? Pues sí, has dicho Natalia, ¿verdad? digo, me iba a lanzar, pero no estaba segura. Sí, pues aparte del IVA, yo os voy a contar como anécdota, me puse a revisar, preparando este Twitch, mi factura de la luz, y porque quería entender muy bien cada concepto. Y precisamente me topé con el impuesto especial a la electricidad, que tiene un tipo realmente no muy alto, un 5%, pero que
investigando, nació con una finalidad totalmente distinta. Era para financiar la minería allá por 1995 del carbón. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora estamos incentivando precisamente a alejarnos del carbón por su alto contenido de emisiones de CO2. Y entonces, en 2014, se decidió cambiar su naturaleza y se deja de configurar como un impuesto sobre la fabricación y pasa a ser un impuesto que grava el suministro de la energía eléctrica para el consumo. Entonces, lo que se hace es que de todos los términos de tu factura, es decir, peajes y energía consumida, se te aplica este 5%. Y sobre el total, es decir, el 5% más la factura, se aplica el IVA. Entonces, en este sentido... No se imagina que un impuesto claro, es como base imponible para otro impuesto. Exacto. Eso me parece un poco que es poco contraintuitivo. Entonces, es cierto que estamos en un momento que no tenemos mucho margen fiscal, pero quizá este impuesto habría que... porque precisamente ha perdido su objetivo o su objeto inicial. Entonces, quizá es el que tiene una naturaleza más dudosa y que podríamos hablar o debatir. O sea, inicialmente podía tener una justificación este impuesto en términos de, pues, esto es un tema relacionado con la energía, queremos subsidiar esta actividad hasta que acabe. Vale, parece bien. Pero si ahora mismo esa finalidad se ha ido y la finalidad que impera ahora es simplemente la finalidad recaudatoria, lo que está haciendo es que un impuesto de ahí genera pues, distorsiones que no tienen mucho sentido, cuando pues, puede simplemente poner un recargo en cualquier otro impuesto que vaya vía presupuestos generales del Estado y no cargar sobre el consumo de un bien que, pues, que no solo afecta a hogares, sino también a pequeñas empresas y que lastra la competitividad. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, pues por ahí hay una propuesta que se podría lanzar. No sé exactamente de cuánto sería el coste fiscal, pero desde luego sería probablemente menos que el coste fiscal derivado de la rebaja del IVA, que además por otra parte... Si me permites, la recaudación, en uno de los informes que miré, no recuerdo el año, quizá unos 1.300 millones anuales, creo que es lo que recauda. A lo mejor me equivoco, o sea, que no lo toméis al pie de la letra, pero como que me suena esa cifra en la cabeza. Depende de con que lo compares. Eso, pues, 3 veces eso. Son un ingreso mínimo vital bien montado, en circunstancias de que llega a todo el mundo, pero en términos de presupuestos generales del Estado no es prácticamente nada. Son 2 impuestillos, pero claro, últimamente los gobiernos viven más de aprobar en cada presupuesto general 3 o 4 impuestos pequeños y no tocar los grandes y tirar para adelante. El efecto es el mismo. El problema es esa sucesión de parches fiscales, no sé yo hasta qué punto es adecuado, pero la verdad es que sí veo, al menos yo, recorrido en la parte de política fiscal, en el sentido de que, no sé si os habéis enterado, esto creo que lo escribió Javier Forrín en El Confidencial, que pese a la bajada del IVA del 21 al 10%, que a mí siempre me ha parecido muy razonable, yo he estudiado el tema del impacto distributivo de los tipos reducidos y siempre he pensado que la luz era uno de los bienes por excelencia deberían estar al reducido, más allá de que se pudiera o no repercutir por parte de las empresas, que era otro tema, pero si es por impacto distributivo, pues hay algunos que no deberían estar, como el caso de restaurantes y hoteles, y hay otros que sí deberían estar, como el caso de la luz. Y... Además, permíteme, pero que digo, eso de la repercusión de las empresas, por ejemplo, en la tarifa regulada, si la tarifa está regulada, la repercusión, o sea, sé que... Es esperable que se traslade totalmente a precios. Sí, ¿no? Exacto, sí. Eso lo decía Pedro Fresco en varios hilos de Twitter y tenía mucha razón, que lo bueno está en un mercado tan regulado. Si estás en un mercado libre, pues todo el mundo espera que pase eso, pero como nos terminamos de acostumbrar a pensar en la electricidad como un mercado donde esencialmente muchos de los consumidores ya tienen un precio fijado, prácticamente, pues en ese caso sí cabe esperar que se traslade. Y lo que contaba Jorge en este artículo era que pese a que el gobierno ha bajado el IVA, por la subida del precio, prácticamente ha recuperado todos los ingresos que había perdido. Con lo cual, conceptualmente, lo que yo veo más razonable es, con el margen fiscal que estás generándote a ti mismo a la hora de hacer política medioambiental, con ese mismo dinero, esos mismos ingresos extra, porque al final la venta de derechos de emisión son ingresos del Estado. Y la subida del precio de la luz que genera ese encarecimiento de los derechos de emisión también son ingresos al Estado. Con todo ese dinero se puede hacer política de rentas. El problema es que en España nos encontramos con el problema de que tenemos una política de rentas muy poco desarrollada, entonces no puedes mandar el agua colina abajo por un senderito si no está el senderito hecho. Tienes que cumplir primero eso. Sí, es exactamente esto que está diciendo. El otro día Andreu Mascolell
escribía un artículo en La Vanguardia y justamente decía esto, decía, el incremento de los precios en parte es porque nosotros mismos nos hemos impuesto penalizar la emisión carbónica y también por factores coyunturales que no podemos nosotros decidir sobre ellos, pero es que realmente el Estado, las administraciones públicas están ganando muchos recursos fiscales con el incremento de la electricidad y, por tanto, él básicamente decía que la vía para solucionar esto era política de rentas y, sobre todo, ya digo que a nivel legal, donde hay margen para la intervención ajustada al derecho comunitario, es en los precios minoristas, donde sí que la directiva del mercado interior de la electricidad y el reglamento permiten mucha más manga ancha a los gobiernos, a los Estados miembros para fijar distintos tipos de tarifas para personas vulnerables, etcétera. Por tanto, creo que tiene todo el sentido del mundo que si al final también esto lo decía Natalia Fabra, y bueno, ahora se está escribiendo mucho sobre el tema de los costes de la transición energética y la importancia de, digamos, utilizar mecanismos distributivos para no generar unas enormes resistencias que está teniendo. Esto tiene un carácter de political economy que no se suele abordar, que es el hecho de pensar en mecanismos no tipo exactamente ingreso mínimo vital, pero sí unas vías por las cuales puedas compensar a los perdedores. Lo primero es reconocer implícitamente que hay perdedores. Es algo que si eres defensor acérrimo de la transición energética, pues puedes tener ciertas reservas a admitir, pero es un error, porque la gente entiende que hay perdedores en esto, porque tarde o temprano se descubre que a largo plazo, bueno, realmente a largo plazo no, pero en el corto plazo, en este tipo de situaciones, el precio de los derechos de emisión va a jugar un papel y la gente lo va a entender, lo va a ver en la televisión, va a terminar enterando de un modo u otro, mejor o peor informados, y la solución es tener mecanismos para, por un lado, que se enteren de que esto tiene un coste, por un lado, que se enteren que tú estás haciendo algo para que les salga tan caro. Y en ese sentido, como antes decía que no había mecanismos fiscales suficientemente rápidos, porque se podría hacer un recargo en el IRPF, ya que no funciona todo lo bien que podría el ingreso mínimo vital, pero el problema es que la gente más pobre no hace la declaración, con lo cual también te está dejando mucha gente fuera. Entonces, ¿pensáis que el bono social, ampliación, remodelación, bajar requisitos para aumentar la tasa de cobertura en general, puede ser un instrumento razonable para esa canalización de rentas? Yo creo que de forma, estamos ante, volvemos a repetir la palabra coyuntural, temporal, estamos ante algo que se espera que acabe en unos meses, entonces yo creo que tiene mucho sentido y es una de las vías que se deberían explorar porque precisamente, vuelvo a repetir, está perjudicando a las personas que están acogidas a la tarifa regulada y que son las que necesitan el bono social. Entonces, aunque ya tienen esos descuentos aplicados, ahora mismo, aunque con el aumento de los precios, lo están sufriendo de igual manera. Entonces, un aumento de la generosidad de forma temporal creo que tiene mucho sentido y que, como comentabas antes, dado el margen fiscal que están ganando con los derechos de CO2 y con la equivalencia de la recaudación más o menos del IVA. Se puede financiar y hay que mirarlo como si se aumenta la generosidad de este bono social, no estamos yendo en contra del objetivo final que queremos de incentivos, porque simplemente mientras dure la causa coyuntural, ese 80% que decía el Banco de España de la subida de los precios del gas, en cuanto eso desaparezca, puede quitarse y sin ningún problema. Pero sobre todo, yo creo que es una cuestión que creo que todos coincidimos aquí, de hacer la pedagogía, de explicarle a la gente que esto no es una cuestión de un mal funcionamiento del mercado, esto no es cuestión de que el mercado esté manipulado y hecho por las compañías eléctricas, porque simplemente se han juntado muchas circunstancias que han ejercido una presión momentánea. Además, podemos decir, por ejemplo, en otro tipo de mercados en alquileres, que la presión es alza de los precios y ya veremos cuándo esa presión desaparece. En el mercado eléctrico tenemos pruebas muy fehacientes a que el precio de la energía va a bajar en cuestión de meses. Igual, esa pedagogía falta para que no se calienten muchas cabezas y se rompa un mercado que en general funciona bastante bien. Además, que generalmente hay una creencia se habla de una característica específica del mercado español, el carácter oligopólico por los pocos operadores,
pero con los datos de Eurostat hay un dato que es la tasa, digamos, el market share, la cuota de mercado del operador más grande por cada país. Y, de hecho, a mí me sorprendió, la verdad, porque yo incluso también había pensado en el tema del mito y hay 14 países de los 27 que el generador, la empresa generadora eléctrica más grande tiene más del 50% de cuota de mercado en 14 países europeos. Y en España, que el operador más grande en generación es Endesa, tiene cerca del 23, con tasas cercanas a Italia y a Alemania. Pero claro, por ejemplo, Francia, como tiene Electricité de France, que ya digo que es pública, tiene una tasa cercana al 70% de cuota de mercado. Y luego, bueno, en Chipre y Malta el operador tiene el 100% porque solo hay uno, ¿no? Pero digo que hay, o sea, que en España, digamos, al menos la empresa más grande, luego, o sea, que por la estructura específica de los mercados eléctricos, no vemos que haya, o sea, hay muchas empresas de generación, pero que el nivel de concentración existe porque los costes fijos, no olvidemos, son enormes, ¿no? Para ciertas tecnologías son enormes. Bueno, pues, si me permites, creo que ya nos vamos de tiempo, ¿no? Precisamente os voy a dar una última frase para hacer las remarcaciones que consideréis. Así que, Natalia. No, yo iba simplemente a comentar al hilo de lo que decía Roger ahora por ejemplo, de Endesa. De estas grandes generadoras también es importante tener en cuenta que muchas veces puede haber competencia, como hemos dicho, simplemente remarcar, soy un poco pesada con esto, pero que para la gente sepa que hay 4 actividades en el mercado eléctrico. Estamos hablando de la generación, transporte y distribución está regulado con los peajes. Y sí que es verdad que si Endesa está en la generación, pero también está en la comercialización, ahí sí que puede tener una ventaja comparativa frente al resto de comercializadoras. Y es donde tenemos que tener un ojo y la CNMC tiene que estar alerta para que la competencia sea efectiva en este mercado minorista, que es el que realmente nosotros lidiamos con ellos. Entonces, era solo ese apunte que quizá la competencia en la generación existe de manera más fehaciente, pero sí que tenemos siempre que tener un ojo en aquellas que no están integradas verticalmente porque no hacen las 4 actividades, pero que sí que tienen generación y comercialización. Yo quería terminar comentando, nada, así resumidamente, 2 de las políticas que sí que parece que son estructurales, pero también para solucionar el problema coyuntural, pero que se van a quedar. La primera es la subasta de tecnología renovable específica. Hoy hemos conocido que ya ha salido publicado en el BOE la convocatoria para la subasta que se tendrá lugar a mediados de octubre. Y básicamente la subasta de potencia renovable lo que permite es, con mecanismos de mercado con concurrencia competitiva y, por tanto, plenamente ajustado al derecho comunitario, es instalar potencia renovable a través de una subasta única y específicamente con tecnologías renovables, que normalmente se reserva una parte de la potencia para fotovoltaica, para eólica, etcétera. Normalmente hay lo que se llama una reserva tecnológica y básicamente la subasta que tuvimos a principios de este año tuvo un precio medio de 25 euros el megavatio hora, es decir, 125 euros menos de los precios que estamos viendo ahora. Está previsto, según el calendario que se publicó en la orden ministerial que regulaba las subastas y luego el decreto y la resolución de la Secretaría de Estado que la convocaba, que hasta 2025 se subasten prácticamente unos 20.000 megavatios, o sea, 20 gigavatios de potencia y, por tanto, es energía a largo plazo, a 12 años, a un precio fijado. Y la segunda, y ya termino, es esto de minorar, ¿no? de detraer la retribución asociada a los costes de emisión, a los derechos de emisión. Esto porque es importante, porque hay empresas, básicamente generadoras asociadas a la energía nuclear que existen desde los años 80 y también antiguas hidráulicas, que ya estaban en el mercado antes de que entrara en vigor ese sistema. Y esas empresas ya en su momento se les abonaron unas rentas regulatorias que se llamaban los costes de transición a la competencia, que el Tribunal Supremo dijo que no era necesario abonárselo, pero que el legislador en ese momento lo decidió. Y estas empresas se están beneficiando sin generar CO2 de que simplemente en 2005 se decidiese introducir un mecanismo para penalizar el CO2 y, por tanto, por una renta regulatoria introducida por el legislador, se está dando una renta a las empresas que habían instalado la potencia sin tener en cuenta que había este beneficio, ¿no? Y esto también aplica para renovables anteriores a 2005. Las posteriores a 2005 se considera que ya hicieron la inversión renovable pensando
en que con este sistema de CO2 se podrían beneficiar de la descarbonización, ¿no? Y este mecanismo es perfectamente ajustado al derecho comunitario porque entre 2007 y 2009 estuvo en vigor un mecanismo de minoración de los derechos de CO2 que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo y este dijo que pueden imponerse mecanismos para reducir digamos, los beneficios asociados a unos mayores derechos de emisión de CO2. Muy bien, pues propuestas muy accurate las de los dos. La verdad es que como policy maker esto es un desafío y hay que también ponerse un poco en su lugar con un tema tan complicado y tan técnico. La verdad es que este Twitch ha tenido un perfil mucho más técnico de lo que me esperaba y estoy contento, la verdad. Creo que para ser un tema tan complicado... Lo sentimos por la parte que nos toca. En absoluto. La verdad es que está bien ponerle un punto de rigor a todos estos temas. Hay demasiado abuso de las metáforas en este tipo de asuntos. Así que, pues nada, chicos, encantado de haber hablado con vosotros. Sin duda, espero que volváis algún día para volver a seguir ilustrándonos sobre el mercado eléctrico. Y a los demás os digo que la semana que viene nos volvemos a ver, el jueves, a esta misma hora, en Ceteris Paribus. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.